que tiene que ver con la dialéctica, la dicotomía, la dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Es decir, muy importante que los estudiantes se pongan en posiciones contrapuestas. Esto hay que generarlas, no porque queremos dificultar al estudiante, sino para poner a prueba sus convicciones, sus argumentaciones. O sea, uno puede plantear estratégicamente ideas locas, ¿no? De manera libre, pero otra es argumentar que eso que estás planteando realmente realista, se acerca a la verdad, o es adecuado o no es adecuado, ¿ok? Entonces, muy importante esto de dudar y problematizar, o lo que llamamos, ¿no? Y no es necesariamente eso, pero para tenerlo en cuenta, el pensamiento crítico. Para mí, dudar y problematizar es mucho más amplio que el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿podría llamarse enjuiciar? También, ¿sí? Incluso hay profesores que le dicen el momento del juicio, dice, ¿no? Juicio de valor, ¿no? Puede ser también, por supuesto. Pero aquí el objetivo es que deliberen, ¿no? Si no hay discusión, incluso en inicial, en primaria, o sea, no, por supuesto, se puede hacer, claro, en menos intensidad, obviamente, ¿no? No en el nivel, pues, ¿no? De secundaria, ¿no? En Otro opciones. término que he encontrado es criticidad. Criticidad, también, por supuesto, claro. Y cuando vamos mirando los autores, van cambiando los términos, pero la lógica es la misma. Conectarse con las personas, creer en el potencial de las personas para proponer y crear, ¿no? Y ponerle a prueba sus convencimientos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Ok? Ya, a ver, esta es la primera parte. Y cuando vamos discutiendo el currículum y mirando las capacidades primeras, vamos a encontrar mucho de estos tres. Mucho de estos tres. A ver, miremos pues, miremos. ¿Qué dice acá? Interpreta críticamente. Justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Manifiesta y percibe, ojo, percibe, la percepción es una interpretación de lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿ya? Entonces, ¿cómo logro esto? Haciéndole vivir estas tres microexperiencias. ¿Estamos? Ya. Ok, muy bien. Luego, ya hemos pasado el inicio, la experiencia ya está avanzando, el proyecto ya está en su etapa ya de inicial, de duda, ya tenemos algunos borradores, ahora entra la etapa de crear, de aplicar y evaluar, es decir, la parte del proceso, de prototipar, ¿no? Tiene que haber un prototipo, ya hemos dicho que es el prototipo. Y el STEM tiene un enfoque, o sea, ahí no podemos inventar. El STEM tiene un marco instruccional, ¿no? El STEM, ¿no? Digamos, hemos hecho proyectos STEM con un grupo, y yo le decía, pero estos 6 se pueden reducir a 3. Es un debate que hicimos en 2018, ¿no? Por eso planteaba en el INO, solo crea, aplica, porque estos 6, digamos, era mi planteamiento en ese entonces, ¿no? Era muy confuso. Pero en la medida que voy avanzando, sí es importante tenerlo en cuenta. Me he dado cuenta que hay que ponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el STEM, a ver, chat, neurociencia, ajá, muy bien, pensamiento complejo, perfecto. No, aquí, el STEM te dice, la lógica del STEM es lo siguiente, tienes que comprender, entender la situación, o sea, el fenómeno primero, ¿no? ¿Ok? Es algo que ya hicimos, por eso ya hicimos en esta parte, esta de acá, comprender la situación, comprender el fenómeno, comprender el problema, comprender la demanda, ¿ok? Muy bien, ya estamos ahí, ¿ok? Entiende, le llama el STEM, entiende, entiendes. ¿No? Acá hay una crítica, ¿no? Dice, mejor hubiera sido comprende, pero comprende es para evoluciones mucho más altas, entiende, perfecto. Luego, imagina de lo que has comprendido, cómo te imaginas en otro contexto, con otros valores, con otras variables. Imagínate cómo vas a solucionar, cómo vas a extrapolar, cómo vas a validar, cómo vas a investigar, ¿no? Es decir, esto de imagina lo tenemos,
¿verdad? Aquí también piensa estratégicamente, ¿ok? Muy bien. Vamos, sigamos, ¿no? Luego viene diseña, y aquí viene toda la parte del prototipado mismo, ¿no? Digamos, del bosquejo, del modelado, qué sé yo. Construye, ya es aplicar el modelado, aplicar mi plan, crear, ¿verdad? Es amasar, es pegar, es pesar, es medir, es amasar, qué sé yo, crear, construir. Luego lo que probar, poner a prueba lo que hemos creado. Está hablando del estudiante, ¿no? Y reflexionar qué hemos mejorado, cómo hemos cambiado la situación, ¿ok? Para hacer ese proceso, dice el enfoque STEM, ¿no? Tenemos, primero, tiene que basarse en problemas sociales y reales. Lo bueno que tenemos un currículo con 7 enfoques que ya nos aborda problemas reales, ¿no? En eso no hay mucho problema en el Perú. No todos son así, ¿eh? Estuve en Bolivia y ellos todavía trabajan basado en objetivos, en temas, ¿no? A pesar que tienen bastante planteamiento interesante en la teoría, pero su cartel es muy disciplinar, muy instruccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo que te dice además el STEM es que tienes que utilizar tecnología y arte para crear la solución, ¿no? No es, o sea, no solamente que funcione, sino que sea bello, armónico. Eso es lo que dice, ¿no? Por eso decía Félix, ¿no? Utiliza tecnología, pero hay que pensar cómo entra el arte ahí, ¿no? Presentar en formato emprendedor, elevator pitch le llaman, ¿no? Es decir, como una innovación, como un cambio, como un arriesgado, es descongelamiento de la competencia, que a eso, pues, ¿no? O sea, eso es un pitch, ¿no? Eso es arriesgarse, lo leo, ya, me interesa, ¿no? Trabajo en equipo, incluyente, por supuesto. Es decir, los STEMs se desarrollan mejor cuando son en equipo. Y aplicar con rigor la ciencia y la matemática, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hemos anidado, vamos a ver con ustedes cómo funciona, ¿no? El crear y aplicar también estos 6 elementos para prototipar. Vamos a hacer con todos ustedes sus prototipos, vamos a ver cómo hacemos que el estudiante imagine, diseñe, construye, pruebe, mejore y entienda. Que en el INO es crear, aplicar y evaluar. Entonces yo voy comparando, ok, crear, comprende el tiempo, aplica, evalúa. Para comprender el tiempo, el profesor dice, voy a hacer una línea del tiempo, puedo hacer un museo, ¿no? Creo un museo cronológico, creo, ¿no? ¿Ok? Luego expongo, ¿no? Analizo y comprendo lo que me dice el museo, aplico, y evalúo los cambios que han sucedido de mi historia familiar con la historia real, evalúo, ¿no? Hasta ahí está bien. Pero ¿cómo hacemos para utilizar las ciencias? Entonces hay una exigencia mayor. Por ejemplo, hago el museo familiar, ok, pero el museo familiar no es solamente una cantidad de fotos en un álbum, en una mesa, sino tiene que tener algo que ayude a presentar de manera sistémica. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, he visto que hay maestros que han hecho mostradores del tiempo, ¿no? Una especie de ruedas, ruletas, donde vas jugando y vas sacando el año y va saliendo un tiempo. Ya, esa es una ruleta, ¿no? Puede ser un álbum, ¿no? Un álbum, qué sé yo. Entonces, hay que mirar qué cosa puede diseñar, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a diseñar? Si va a ser grande, va a moverse. Un profesor planteó los museos familiares y le puso como para poner el STEM ahí en México, les pidió a sus alumnos que el museo que van a hacer ustedes de su familia tiene que moverse, tiene que tener movimiento, ¿no? Entonces, cada alumno pues están rompiéndose la cabeza y salieron pues ideas maravillosas, ¿no? Como un tren, el tren, por ejemplo, ¿no? Cada tren, cada vagón, cada vagón era cada década, cada asiento era cada año, no sé, pues, ¿no? También colgado del techo donde se movía, ¿no? Y tú detenías el tiempo, en fin, o sea, ¿por qué? Porque lo que le interesaba al profesor es que construye, que haga ingeniería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en efecto, ¿no? Vamos mirando ahora prototipos que nos va permitiendo hacer esto.
Luego viene, entonces, a partir de eso, antes de eso, comprende el tiempo histórico, sí, para que haga ese proceso de comprensión, no solo tiene que escuchar pasivamente, no solo tiene que leer, tiene que crear. La comprensión con la creación, ¿no? Están muy vinculados. Uno comprende lo que hace, no lo que ve, lo que escucha, lo que hace, lo que ensaya, el ensayo-error, eso es lo que comprende, y es por eso que está aquí, ¿no? Contextualiza, dice, contextualice es hacer, ¿no? No es hacer una tabla comparativa. En el arte, contextualizar es hacer, es construir. ¿Ok? ¿No? En San Pedro de Cajas hay un primo que tengo que es artista y él lo que ha hecho es basarse su arte en las lanzaderas, que son para tejer. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho? Una gran lanzadera, ha expuesto en Francia una lanzadera en donde la lanzadera representaba toda la cultura de mi pueblo. ¿Qué cosa ha hecho? Ha hecho una lanzadera de qué? Con materiales del mar, ¿no? Entonces, lo ha contextualizado, ¿no? Porque el premio era algo que tenía que ver con el mar, ¿no? Entonces, contextualiza es hacer. En el arte, contextualizar es hacer, ¿no? Es crear, es aplicar, es evaluar si realmente manifiesta lo que estamos diciendo. César, sí, adelante. Quería agregar ahí que, por ejemplo, en el caso del uso del arte, podemos poner distintos tipos de yelmos, por ejemplo, Ya, y darnos cuenta a qué tiempo pertenece, ya, por ejemplo. ¿no? Y es muy, muy importante eso porque hay muchos escudos o emblemas que hacen las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Y que no sé si toman en cuenta, por ejemplo, eso, ¿no? Si ese yelmo fue usado en el siglo XIV o en el siglo XVI o mucho antes, ¿no? Entonces, eso es importante y ahí ya estás comprendiendo el tiempo. Perfecto, claro, claro. El proyecto de arte que conozco con estas competencias, tengo, por ejemplo, tengo un proyecto que es la de analizar el arte en los huacos, ¿no? El arte, las pinturas, los colores, los trazos, las trenzas, tengo otro de las trenzas que lo hemos hecho en Ancash, ¿no? Bien interesante con EPT. También de las faldas, ¿no? Las faldas que hoy se manejan, es distinta a las faldas de Huancavelica con los de Cusco, con los de Tarma, los de Huancayo, los de Yauyos, ¿no? Son distintas, ¿no? Que hay una interpretación artística ahí, pero también histórica, ¿no? Son muy unidos. Muy bien, gracias. Y luego viene la parte, perdón. Profesor Jaime. Sí, Félix, dime. Yo decía, por ejemplo, también en ciencias se podría trabajar la interpretación histórica a través de la historia de las ciencias. Exacto, ejemplo, exacto. Cómo han ido evolucionando, por ejemplo, ahora los equipos tecnológicos, ¿no? No más por decir el teléfono, ¿no? Así es. Partiendo a lo mejor desde el alfabeto Morse. Nosotros hicimos una vez con estudiantes un museo de medios de comunicación. Y recolectaron pues ahí teléfonos antiguos y tenían toda una historia, en qué año aparecieron, quién fue su creador. Entonces eso ayuda mucho a los estudiantes, por ejemplo, a hacer indagación, ¿no? Se relaciona con la competencia nuestra. Pero aplicando esa, la metodología o la estrategia de la historia de las ciencias, ¿no? La enseñanza de las ciencias a través de la historia de las ciencias, ¿no? Perfecto. Claro, hay un reportaje, busquen ustedes Historia de la Ciencia, que hay una experta en España que justo tiene una entrevista hermosísima que dice, a propósito de las pandemias, nadie ha registrado cómo se ha tratado las pandemias en el tiempo, ¿no? O sea, sabemos que existen las pandemias, cuánto murieron, qué se utilizó, pero cómo lo hicieron, cómo se trató. Esto es interesante, ¿no? En ciencias, por ejemplo, podría ser incluso el uso de los alimentos, ¿no? Cómo han cambiado los alimentos. Entiendo que en Caral se ha encontrado alimentos, ¿no? Procesados. Interesante eso, ¿no? Cómo también podrías analizarlo, en fin. Para no quedarnos solo en la historiografía, ¿no? Sino más bien en la comprensión de los tiempos.
Muy bien. La salida. Y en la salida, la metacognición, como hemos dicho, son capacidades ya para irradiar. Primero reflexiona, tiene que ver con preguntarse a uno mismo qué aprendí, qué logré, para qué me sirve a mí, ¿no? El estudiante. Y socializa, que es un poco lo mismo, pero en comunidad, ¿no? Socializar no es presentar el producto, ¿no? No es vender el producto, sino explicar a la gente qué aprendimos, cómo nos ayuda, es socializar sus propios aprendizajes, recoger opiniones con respecto a eso. ¿Qué dice las capacidades? Dice, explica y argumenta. Ahí está. Y reflexiona creativamente sobre, reflexiona, ¿no? Están muy alineados a este proceso. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes ya han, ojo, ya han priorizado una competencia, ya tienen prototipo, tienen que acá hacer una descripción breve de cómo va a ser su experiencia de aprendizaje. Es decir, ¿qué van a hacer para inspirar? ¿Qué van a hacer qué preguntas se van a plantear ustedes para proponer pensamiento estratégico? Yo les voy a dar un ejemplo, no se preocupen, ¿ya? Como los mandé hoy día 6 ejemplos, pero primero traten de crear ustedes hoy, mañana, temprano, un rato, cómo sería su experiencia con la competencia priorizada, ¿ya? Inspira, emociona, qué elementos o qué situación van a crear para que discuten, deliberen, ¿no? Pensando siempre en las competencias, ¿no? Y el prototipo. ¿Qué van a imaginar? ¿Cómo van a diseñar? ¿Qué van a construir? ¿Cómo van a poner a prueba? ¿Qué van a mejorar y qué van a entender? ¿No? Este está mal, este está mal. Disculpe, este está mal, este está mal. Este es aquí. Ya, disculpe, la emoción. Ya, así es. ¿Ya? Entonces, ya, eso los voy a enviar. Y finalmente, en reflexiona, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, las preguntas claves? Solo preguntas, ¿ah? Un proyecto de aprendizaje basado en competencia, lo difícil es plantear bien las preguntas. No necesitamos mucha descripción, ¿ya? A veces nos hemos llenado de muchos documentos, de muchos textos, y en realidad no son tan significativos. Aquí lo clave es tener las preguntas adecuadas en el momento adecuado y que responde a la competencia y a la microexperiencia, ¿no? Igual en reflexionar. Y lo que sí pueden hacer actividades en socializa. ¿Cómo lo van a socializar? ¿De qué manera lo van a compartir? ¿Ya? Ok. Hasta aquí, colegas, preguntas. No sé si ha quedado claro. Jaime, dime. Acá hay un aspecto, creo que en este Canvas, que debería a lo mejor usted también explicarnos eso, ya lo vimos en talleres con colegas anteriores, y al menos personalmente considero que este es el mejor espacio para poder explicar la interdisciplinariedad en las áreas. Ajá. Entonces, si por ejemplo, esta capacidad que es de sociales, construir interpretaciones históricas, y tiene la otra es de arte. Pero ahí fácilmente también está clavada la de comunicación, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Entonces, ahí es donde los profesores generalmente preguntan y dicen, bueno, pues ya, yo estoy con el profesor de sociales, me invitaba para participar en el proyecto, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo yo me integro al proyecto? Entonces, creo que aquí está la visión de cómo es que a partir de las actividades que hace sociales, por ejemplo, ¿no? Una idea, por ejemplo, en crear, por decir, ¿no? ¿Qué va a crear ahí el profesor de sociales? ¿Cuál es su prototipo en todo caso? Pero ahí, en crear, por ejemplo, toda la parte de, digamos, de la redacción del texto, la sintaxis, la semántica, todo eso, lo puede hacer el profesor de comunicación. Claro, claro que sí. Y está haciendo un trabajo colaborativo, no solamente a nivel de alumnos, sino también de docentes. Y la interdisciplinaridad es eso, ¿no? Que los estudiantes apliquen los diversos conocimientos de las diversas áreas para solucionar un problema, ¿no? Entonces, creo que ahí, profesor, no sé, usted con toda
la experiencia y la sabiduría que tiene respecto a no sé si podría desarrollar más ideas respecto a cómo a partir de este Canvas orientamos a los profesores para hacer la interdisciplinariedad, porque ellos siempre preguntan, el asunto es, ¿y cómo yo me integro a este proyecto? ¿No? Entonces, yo personalmente planteo que aquí la competencia priorizada, o sea, el área base que va a desarrollar el proyecto, ¿no? El área base, pero las otras áreas deben en todo caso, delimitar bien las actividades que deben realizar, de tal manera que el alumno haga esa interdisciplinariedad. Perfecto. Sí. Maestro Jaime. Sí, Romer, dime. Maestro, buenas noches. Ahí acotando al maestro que me ha antecedido. Justo, maestro, también, justo cuando estuve diseñando, maestro, y justo trabajaba con maestros así en mi institución el año pasado, y bueno, está muy bien, maestro, solamente a veces, quizás decir un par de ejemplos nos podría aclarar, maestro. Por ejemplo, si vamos a trabajar 3 profesores de diferentes áreas, especialidades, y queremos priorizar, por ejemplo, en mi área, yo encabecé y he priorizado, por ejemplo, mi competencia oral, la oralidad, ¿no? Entonces los maestros también me dicen que vamos a seguir eso, o cómo priorizamos, también nosotros queremos priorizar nuestra competencia. Esa partecita quizás, ¿cómo se llama? Sería bueno que nos aclare, maestro Jaime. Sí, esa dudita tengo, maestro Jaime. Gracias, Robert. Gracias. Ya, otro maestro Jaime, otra cosita, maestro, en el prototipado, maestro. Una vez que nosotros llevamos a los estudiantes el prototipado, ya como una propuesta a los estudiantes. Idea negociada. Una idea, maestro. Ajá, una idea. Ahora, durante esta actividad, durante la gestión aquí, donde estamos aquí, ¿no? En el Canvas, y aquí en el pensamiento estratégico, los estudiantes, ¿qué tal me dicen, maestro, qué tal en consenso vamos a hacer este tipo de prototipo? Entonces me imagino que es flexible el prototipo que hemos sugerido nosotros, maestro. Porque ¿qué pasa? Los muchachos me dicen, otro tipo de prototipo vamos a construir, porque por algo es, ¿no? En pensamiento estratégico es como tratar de solucionar un problema. Eso me imagino que es flexible, maestro Jaime, ¿no? Esa es mi duda, maestro Jaime. Gracias, maestro. Claro, a ver. Hay de repente para agregar. Ularico, claro, te escucho. Sí, claro, dentro de ello viene pues la negociación con los estudiantes, ¿no? Así es una de las partes del proyecto de aprendizaje, ¿no? Pues tú puedes llevar una idea, pero hay que negociarle con ellos. Y tiene que, en otras palabras, salir de ellos, que ellos a lo que te digan, su interés, sus necesidades, eso es lo que tenemos que realizarlo. Nosotros podemos llevarlo, pero si hay mejor que ello, hay que dar la flexibilidad y ahí viene la adaptabilidad, nada más. Muy bien. Por algo será el pensamiento estratégico, ¿no? Ajá. Claro, a ver. Gracias, maestro. Exacto. A ver, vamos a ver lo que es las capas para responder. Después voy a volver a esto para ver la articulación de áreas. Y a Félix, vamos a mirar un ratito las capas para entender lo que me has preguntado, Romer, ahorita. En la experiencia de aprendizaje, no es un solo proceso, hay 3 procesos que se mueven, ¿no? Decimos, son 3 procesos, tres capas, yo le digo, ¿no? Pues son macro, meso y micro, ¿no? Todo depende qué quiero abordar. O sea, nuevamente, todo depende de ustedes con su estudiante, por eso es en competencia, pues no hay términos fijos, no hay recetas, no puede haber, pues, ¿no? O sea, imposible, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si yo quiero hacer una innovación, entonces tengo que abordar macro, micro, meso, los 3. Y yo quiero hacer una innovación. ¿Ya? Si yo quiero primero entrar al enfoque de competencia con experiencias cortas, hago el micro. Solo hago esto, aplicar, crear y evaluar. Una pequeña experiencia, ¿no? Pero yo quiero hacer proyectos de aprendizaje, hago con esos 8 que hemos visto ahora, ¿no? Que está acá, que es el meso. ¿Ya? Macro, proyecto de innovación, grande, donde no solo participo yo, participa el director, la comunidad, toda la plana docente, es una gran innovación. Es una gran innovación. Y por tanto, como es innovación,
yo voy a gestionar, primero voy a planificar. ¿Con quién planifico? Con el estudiante, con el padre. Todos planificamos, somos una comunidad, ¿no? Vamos a planificar, ¿qué queremos? ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que atender? Ya, y sale. Y luego nos preguntamos, ¿qué necesitamos para nuestro proyecto? ¿Qué cosa vamos a gestionar? Y entonces empieza luego, ok, vamos a implementar, ¿no? Vamos a reflexionar en comunidad, vamos a evaluar y vamos a socializar en comunidad. Esto es la parte de la macro. Para llegar a eso, colegas, hemos tenido que pasar micro y meso antes, ¿no? Vamos a suponer que mis estudiantes están acostumbrados solamente a escuchar clases y hacer tareas y exámenes. O sea, la profesora anterior repetía la misma fotocopia, les preparaba para la academia, entonces hacías 20 preguntas y no creaban nada, no ponían a prueba nada. Entonces lo primero que voy a romper eso. Para romper eso no me voy a proponer pues una innovación grande todavía. Tengo que hacer primero pues una experiencia de aprendizaje chiquita. Entonces me hago un aplicar y crear y evaluar. ¿Ya? Un aplicar, crear y aplicar, ¿no? Perdón, crear, evaluar, tratarle, ¿ves? ¿No? Me voy emocionado, esa debe ser la emoción, disculpen colegas. ¿Ya? Crear, aplicar y evaluar, ¿no? Crear y aplicar y evaluar. Por supuesto, ustedes pueden decir, profesor, ¿sabe qué? Es un colegio EIB y no docentes, nadie les ha atendido basado en proyectos, ¿no? Ellos están acostumbrados a llenar el cuaderno, entonces, pero no voy a hacer un gran proyecto. Primero quiero empezar esta semana con un pequeño prototipo, ¿ya? Vamos a buscar el mito, la tierra, y con eso vamos a hacer un huaco, ¿no? Un huaco, una cara, un rostro, que ellos mismos crean, que ellos mismos se dan cuenta que pueden crear. Y luego le vamos a explicar las partes del cuerpo, los ojos, cómo es esto, y vamos a evaluar qué aprendimos con esto. Ya, suficiente. Esa es mi experiencia de aprendizaje. Es un micro. Puedo utilizar con eso medidas, así aleatoriamente, números, toda la parte de la tecnología. Si los niños ya empiezan a utilizar su tablet, qué sé yo, estoy aplicando STEM tímidamente. Lo puedo hacer. Eso es micro. Ahí tú decides, colega. Tú decides. Tú decides porque en realidad lo que estás haciendo es un poco ayudar a inspirar a tus estudiantes a creer en él mismo, ¿no? A elevar la otra. Pero si tú estás en un lugar donde ya los niños, ¿ok? Ya, pues, ya tienen un profesor bien canchero, ya que ha hecho proyectos, entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, puedo plantearme un proyecto de aprendizaje como que hemos planteado, ¿no? Inspira, piensa, duda, crea, aplica, evalúa, reflexiona y socializa, que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? Pero lo hago en mi salón, lo hago, y aquí yo puedo llevar la formulación con un prototipo porque ya lo investigué, ya lo analicé, pero el cómo lo voy a hacer, ellos lo tienen que proponer totalmente. Yo le pongo como que la luz, la meta. Pero profesor, ellos no me van a aceptar porque no les gusta ir a tal sitio que sea, entonces negociemos. Pero si ya ustedes saben que sus alumnos ya proponen, ya están, vamos a la tercera proyecto, ya pues no se formulen ese triángulo con el estudiante. También lo pueden hacer, pero eso va a depender de la madurez de la relación que tienen con sus estudiantes. Si tú has hecho muchos proyectos de aprendizaje entre un profesor, dos profesores, tres profesores, ya pues anímense a hacer un proyecto de innovación, ¿no? Un proyecto de innovación grandazo, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, tienen innovación, ¿no? Ya tienen innovación, lo hacen con el director, con los profesores, ya tienen, pero a veces les falta aterrizar, es decir, hacer la parte del prototipado y generar proyectos consistentes, ¿no? O al revés, tienen su proyecto muy pequeño, pero les falta crecer a otro tipo de capas, ¿ya? Entonces, todo va a depender, Roemer, de lo ideal es que si este año, sobre todo este año, mucho dolor, mucha tragedia que estamos viviendo, tomemos de la mano a nuestro estudiante para proponer algunas ideas, pero cuidemos que el cómo ellos lo plantean, ¿no? El cómo. Dejemos en libertad el cómo. Ellos pues no van a elegir el lugar de la escuela. Hay elementos que sí ellos saben que no es, que hay un término de ciudadanía que cada uno cumple un rol. Y nuestro rol como maestro es guiar, ¿no? Y la guía tiene que ver con tener claro los pasos, las intensidades. A ver, alguien levantó la mano, me parece. Jaime. A ver, dime. Disculpa. Sí, hablando esto del crear,
Bueno, un poco con el FONDEP habíamos también conversado de que, bueno, mira, no podemos también crear toda una teoría, sino podemos ya tomar la teoría que ya está hecha, por ejemplo, el caso de aprendizaje por descubrimiento. Entonces ya lo tenemos, ya toda la teoría, y entonces no necesitamos crear mucha más teoría y luego lo aplicamos eso. ¿Cómo lo ves digamos, esa metodología? Porque crear es un poco difícil, ¿no? O sea, crear significaría, pues, pensar otra vez todo un proceso de descubrimiento del aprendizaje nuevamente, ¿no? A ver, ¿te refieres a las teorías? Sí, me refiero a las teorías. ¿A las corrientes pedagógicas, eso? Claro, porque una experiencia de aprendizaje, de hecho, parte de, digamos, de una teoría, ¿no? O sea, no tanto de la creación, ¿no? No. Bueno, el que te dijo eso está, pues, en 30 años atrás, ¿no? O sea, mira, en enfoque competencia hay 3 elementos. Uno, que es un proceso creativo, ¿no? Es un proceso de creación, de generación, de descubrimiento permanente, ¿no? Y a partir de esa creación, de esa construcción, yo interpreto, construyo mis propias interpretaciones, mis propias visiones del mundo. Si esa visión del mundo que yo tengo, visión del problema, visión de un determinado fenómeno, me sigue, para mí, no tan claro, entonces apelo a las investigaciones, a los autores, a las corrientes. Y le doy sentido, entonces, que las teorías, como se dice científicamente, es para ayudarte a comprender el mundo. No es para que tú, o sea, no es para que tú te adecuas a las teorías. Las teorías son importantes, por supuesto, ¿no? Pero las teorías, en términos dogmáticos, es un peligro, ¿me entiendes? Ese es un primer elemento de la competencia. O sea, la competencia es más bien generar conocimiento, generar contenidos, no aplicar contenido, adaptarme al conocimiento, no, es generar, es romper, ¿me entiendes? ¿No? Eso es difícil de entender, pues, en la pedagogía actual, ¿no? La pedagogía actual es autoritaria, es vertical, es dominante. Creemos que el estudiante viene vacío, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos y dominamos todos los autores, todas las pedagogías, y vamos a... Las pedagogías como tales, autores, no es aplicativa, pues, no es clínica, como se dice. Es para comprender las corrientes, que es otra cosa. Lo que estamos mirando aquí en lo pedagógico es cómo nos relacionamos con los estudiantes. Y la teoría nos dice, además, lo que estamos aplicando es una, digamos, una base de la teórica de las competencias, que tenemos que partir desde lo concreto, ¿verdad?, a lo general. En pedagogía estoy hablando, ¿eh? En pedagogía, tal vez en otras ramas de disciplinas, no sé, no soy experto, pero en pedagogía sí. Pedagogía funciona cuando empezamos desde dentro para afuera, no de afuera para adentro. Así funciona, así siempre ha funcionado en la historia, ¿no? El segundo elemento es que para que eso funcione, ¿verdad?, tenemos que romper ese clásico proceso de contenido, ¿no? Contenido, ¿verdad? Conocimiento, procedimiento y actitudinal, ¿no? Que es lo que manejan las universidades, porque es otro contexto. En la escuela es al revés, ¿no? Es primero descubrimiento, actitudinal, el ser, luego procedimiento, creación y luego generación del conocimiento. Es al revés, ¿no? Entonces, eso es importante. Si tú quieres ser fiel a las teorías y a las corrientes pedagógicas, empieza por aplicarlas, por generarlas, interpretarlas, modificarlas y superarlas. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y un tercer elemento y último es que en enfoque de competencias, todo es incierto, nada es definitivo, todo tiene, a ver, por ejemplo, solamente, y esto es muy chocante lo que te voy a decir, el concepto de competencia no está cerrado. ¿No? Tenemos un referente normativo que tiene el ministerio, pero el concepto de competencia que maneja Colombia es otro, que maneja Estados Unidos es otro, qué sé yo, y va cambiando, porque las competencias mismas van evolucionando.
Hace 10 años no había pensamiento visual. Ahora ha tomado relieve las competencias cuantitativas, algorítmicas, por ejemplo, el pensamiento computacional. Entonces van otros elementos para regenerar el concepto. Si regeneras el concepto, cambia sus estructuras, ¿no? Entonces es un principio bien básico del enfoque de competencia. Es decir, cuando tú crees que tu clase ha funcionado un día, no esperes que va a funcionar otro día, porque las personas que están ahí son diferentes al siguiente día. Y la misma persona, tu mismo alumno, tienes 2 alumnitos, un docente, mañana son otros. Son otros. Entonces tienes que estar en un permanente creación, ¿no? Porque estamos justamente hablando de la escuela. Ya cuando estamos en la comunidad científica, entre sabios, entre científicos, es otra cosa. Ahí sí miremos los enfoques, las evidencias, las investigaciones. Eso es otro mundo. Pero estamos en la escuela. Nuestro rol es ayudarlos a pensar de manera autónoma, no que se adapten para asumir un modelo de pensamiento externo, ¿no? En fin, interesante tu pregunta. Ok, entonces para lo que decía Félix, ¿cómo consistenciamos mejor la articulación de áreas? O articulación de competencias, diría, ¿no? Un primer que ya le dijimos el otro día, las competencias no pertenecen a ninguna área, ¿no? Hay énfasis, y eso lo repito a cada momento, en cada área, sí, pero no pertenecen al área. Interpreta, comprende y explica, no solo pertenecen a historia o a ciencias sociales, estas pertenecen a las personas, y esto puede ser aplicado desde inicial hasta el adulto mayor. O sea, esas son competencias que normalmente estamos preparados para hacerlo, si nos dan las condiciones, ¿no? O sea, que tiene un énfasis, el de social sí, tiene un énfasis, se dedica más horas, esa es otra cosa, pero no pertenecen al área necesariamente, no pertenecen a un ciclo, no pertenecen a un nivel, ¿no? Entonces, eso es primero. Entonces, claro, la gente cuando piensa que su competencia, su competencia, ¿no? Esta es mi competencia de EPT, y entonces entra a un mundo desconocido, ¿no? ¿Y cómo me articulo con historia? Porque cree que el de historia tiene otras competencias que solo es de él. Uy, ahora ¿cómo negocio con sus como si fueran casinos, ¿no? Entonces, claro, entran a un estado casi, ¿no? Depresivo, ¿no? Porque están sobre la base de un error. Ninguna competencia pertenece a ninguna área ni ningún ciclo, ¿no? Leen, busquen ustedes enfoque de competencia, Lucho Bretel, va a salir a él en un hotel ahí hablando en un cuarto, en un cuadro atrás, en el minuto 15 te explica mágicamente eso, ¿no? Decían, no sé si está con ese título, pero mágicamente que es uno de los errores más grandes que hemos cometido, en el sentido de pensar que cada especialidad tiene su competencia. Ok, eso es por una parte. ¿Cómo articulo competencias, diría yo, ¿no? ¿Cómo articulo competencia que detrás hay áreas disciplinares? Esa es otra cosa. Hay áreas disciplinares donde el profesor es experto en esa área disciplinar. Ah, esa es otra cosa. Muy bien, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, interpreta, o sea, construye, el profesor de historia tiene más conocimientos disciplinares. Ah, él entonces nos tiene que ayudar a abordar eso. Pero también está el profesor de arte, y el profesor de arte se ha preparado para eso. Ok, tiene las áreas disciplinares. Ok, muy bien. Y el profesor de comunicación, muy bien. Tenemos aquí tres competencias, 3 áreas que se van a desarrollar. ¿Cuándo ocurre la articulación? En 2 momentos claves. En 2 momentos claves. ¿Cómo hago, digamos, la articulación real? ¿Cómo hago la articulación real? En 2 momentos claves, ¿no? 1, en el desarrollo de las actividades, ¿ya? Acá se determina la articulación, y en las evidencias de aprendizaje. Es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Lo que vamos a ver mañana, ¿no? Estos son los 2 elementos de articulación en enfoque de competencias. ¿Ya? Voy a hacer solo un ejemplo, ¿ya? La articulación no es ponerla en el cuadro, eso no es la articulación, ¿no? Dice, profesor, ya está articulado mi proyecto porque lo he puesto acá, mira, acá está, ya, pero ¿cómo se articula? ¿No? ¿Cómo se articula en el hecho? ¿No? No que esté en tu cuadro, sino cómo en la vida real, en lo concreto, tus estudiantes están movilizando 3 competencias. Y como has priorizado, ojo, la priorizada para el profe es
La priorizada para el arte es este. La priorizada para la comunicación es este, porque son 3 personas. Ojo, si son 3 personas, cada persona tiene su priorizada, porque va a evidenciar esto el profesor de comunicación, va a evidenciar esto el profesor de arte, va a evidenciar el profesor de este. Estamos, como a manera de ejemplo, estamos en el canvas del profesor de historia, ¿no? El profesor de historia va a aprender su experiencia, ¿ok? Muy bien. Si son 3 personas, no hay problema, aborden las 3 competencias. Eso quiere decir, entonces, que vamos a hacer un esfuerzo grande de articulación. Y entonces aquí esta es la parte más difícil porque la evidencia de aprendizaje tiene que abordar estas 3 capacidades. Una manera fácil que he visto que hacen es que se plantean 3 evidencias. Una evidencia, porque eso no es articular. Eso realmente es estresar al alumno, ¿no? Es alucinante, ¿no? O sea, no, pero yo tengo mis capacidades propias, necesito mi propia evidencia, ¿no? O sea, hay de nunca acabar esa discusión, ¿no? Y lo que hacen es, pues, ya democráticamente votan, ya cada uno tiene sus evidencias y el alumno tiene que presentar hasta 40 evidencias, el pobre, en una experiencia. Eso no, cuanto menos evidencias hay, mejor. ¿Por qué? Porque te permite profundizar el diálogo. No se olviden eso, ¿ok? Entonces, muy importante esto. Entonces, cuando yo quiero articular, tengo que plantear una buena evidencia de aprendizaje que me permite articular. Vamos a mirar en pensar estratégicamente, ¿ya? Vamos a mirar esta parte. Profesor. Dime. Una experiencia, repito, ahí, nosotros, bueno, que trabajo en un pedagógico, ahora una escuela, ¿no? El currículo de 2010 era un currículo, lo que usted plantea, ¿no? Era un currículo en realidad atomizante, sí. Hablaban de competencias, pero era más disciplinar, ¿no? Sí, no entonces, mire lo que se pedía, ¿no? Por cada área, los alumnos llevaban a veces hasta 11 áreas, y por cada área pedían productos, ¿no? 3 productos de proceso y un producto de salida. Eran 4 por área. Si teníamos 11 cursos que él llevaba en el semestre, eran 44. O sea, esa era una tremenda, disculpen el término, una tremenda burrada de nuestros técnicos del ministerio, ¿no? Porque en realidad estresaban lo que usted dice a los estudiantes, claro, ¿no? Obvio, ¿no? En el caso de la formación docente. Y en realidad, pues eso perjudicaba mucho. Nosotros tomamos una iniciativa de justo articular, ¿no? Articular áreas para que a lo mejor 4 áreas se juntaban y teníamos un solo producto. O sea, ese producto, claro, bajo las consideraciones que usted plantea, porque si no, no tendría razón de articularla, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros íbamos saliendo y bueno, pues al alumno lo desestresábamos porque ya le quitábamos, por decir, 5 por 4, 20 productos, ¿no? Entonces, demasiado. Entonces, igual, ahora, por ejemplo, en este currículo 2019-20 que ha planteado, tienen un proyecto por año, un proyecto de aprendizaje por año. Pero igual, o sea, no tienen la fundamentación no la tienen clara, ¿no? Hablas de educación superior, ¿no? Sí, claro, transversalizan un proyecto. En el caso de la formación docente, le decía. Exacto, sí. Bueno, ya, es que hemos abarcado demasiado, ¿no? Hemos bajado... Jaimito, continuando con la reflexión que genera este análisis que estás presentando, definitivamente nuestro sistema ha sido conductual donde se transponía se hacía un trasvase de los conocimientos básicamente, ¿no? Y se ha parcelado a tal manera que las áreas ahora impiden. Bueno, se justifica que aún se sostiene con las áreas por un tema de organización, como que hay un pequeño eslabón para no hacer perder de vista al docente que tan acostumbrado hemos estado a desarrollar áreas. Entonces, yo reflexionando, hay una gran tarea en el sistema de formación, ¿no? Sobre todo superior. O sea, ahorita se va a tener que pensar más, todos los profesionales de secundaria sobre todo, ¿no? De pensar en buscar las habilidades que tiene, porque tendrían que conocer todas las competencias, en este caso 31,
para ver en cuál de ellas tienen mayor aptitud, porque, o sea, quiebra, también para mí, me quiebra esto de pensar, a ver, yo voy a conocer las 31, pero necesito especializarme en alguno para poder contribuir, tributar a una evidencia, a un producto en un determinado proyecto. Entonces ahí quiebra un poco los esquemas, ¿no? De cómo se ha ido concibiendo la formación del profesional. Sobre todo en primaria, creo que no hay mucho problema, como que podría ser más fácil asimilar esta complejidad, ¿no? Del desarrollo de competencias. Sí, es un reto, Anabel. Lo que pasa es que sería una locura quitar las especialidades, ¿no? Porque eso sería, no es un asunto pedagógico, ¿eh? Pedagógicamente se debería quitar, pero es un asunto más de estructura del sistema, ¿no? Que en realidad esto requeriría cambios de plazas, cambios de denominaciones, cambios de hora, no, o sea, sería un caos total. Se generaría una es un currículo inestabilidad. de transición, ¿no? Es un currículo de transición, pero además los especialistas dicen que es una ventaja también, en el sentido, porque todavía estamos en los 2 años, ¿no? O sea, estamos recién bebés. Los profesores pueden formar equipos interdisciplinarios. Esa es la ventaja, ¿no? Digamos, en término positivo. Es decir, el profesor de historia, de arte, que son especialistas en eso, pueden de alguna manera plantear proyectos más interdisciplinarios, ¿no? Y porque el riesgo también, como otros países que tienen secundaria, solo secundaria, la especialidad es secundaria, primaria, inicial, ¿no? Pero eso es un riesgo también, ¿no? Entonces, la realidad del Perú es que tenemos profesores especialistas en las áreas disciplinares, pero todavía están aprendiendo a hacer proyectos interdisciplinarios basados en competencias. Esa es nuestra realidad. Y el currículum se ha adecuado a eso, ¿no? Se ha adecuado a eso. Es decir, mantenemos las disciplinas, mantenemos las especialidades, perdón, y las competencias las distribuimos con énfasis a las especialidades y listo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, pero eso no quita que hagamos proyectos. O sea, tenemos que hacer proyectos, ¿no? Ok, sigamos avanzando, si no voy a perderme la idea. Para terminar, esta Oye, idea me y luego disculpe que te seguimos pueda conversando. interrumpir por última vez, tal vez. No, Arturo, dime, César. Ya. El año pasado, por alguna directiva de la DRE Ancash, la UGEL Asunción tomó como modelo de agrupación para el dictado de clases en secundaria, de que se agrupe digamos, un grupo de estudiantes de una sección, podría ser 15, por ejemplo, Ya. y se le diera a un profesor de arte, los otros 15 a un profesor de matemática, al otro al profe de comunicación, y de esa manera se ha distribuido. Y nos ha ocasionado un poquito de, digamos, de problema, un poco de descontento de los padres de familia, descontento de los alumnos, ¿no? Nosotros ya pensamos lo que pensaba pues Bretel, ¿no? De que no hay pues un área específica, o sea, todos somos docentes de secundaria, todos tenemos competencias para poder hacerlo, pero sin embargo nos hemos chocado pues con la realidad de que no todos los maestros tal vez están preparados para hacer estos retos. Y hoy día, ahora este año, justo nos preguntan, ¿no? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo o ya van a dejarnos que los profesores por especialidades puedan dictar sus áreas, ¿no? ¿Qué nos recomendarías desde tu experticia? Dictar no, de ninguna manera, no, pero también bueno, dictado se dice, ¿no? No, claro, pero digamos, lo que ha hecho Ancash ha sido una improvisación total, ¿no? De la DRE, porque pues, o sea, tú cambies, eso se llama el enfoque de aulas múltiples, ¿no? Digamos, vas agrupando según énfasis, ¿no? Así, pero eso requiere pues de un trabajo técnico de largo plazo, un proceso de validación en 2, 3 escuelas, mirar los perfiles de los docentes, socializar esto con los padres, mirar cuál sería la estructura curricular, porque cambiaría de alguna manera. No puedes tú con una norma y un mes de trabajo cambiar el sistema de 200 años, casi de 50 años. O sea, esa es una locura, esa es improvisación. Mañana en la tarde están publicando. Entonces, lo que sí creo que es que es inevitable
Y eso es bueno en sentido que el país está ya madurando en proyectos de aprendizaje, ¿no? O sea, está entendiendo que dictar clases ya no es el camino. Y eso cuesta todavía entender a los padres, cuesta todavía, por supuesto. Cuesta a algunos profesores, por supuesto que cuesta, porque le está exigiendo coordinar, pensar más, ¿no? Investigar más, pues, ¿no? Investigar más y sobre todo trabajar más. Y claro, y esto no corresponde al sueldo que gana. Ese es otro rollo, ¿no? O sea, tú me pides que haga proyectos, me requiere todo el día, pero tengo el sueldo más bajo de América Latina, o sea, tampoco, ¿no? Entonces, esa es otra situación también, ¿no? Entonces, pero sí yo recomiendo que, he visto muchas experiencias de secundaria sobre todo, que han empezado a hacer proyectos en sus clases, en sinergia con lo disciplinar. Y creo que hay a veces, claro, Bretel es muy radical, con Lucho Guerrero, y a veces hemos discutido siempre este asunto, y repito y comento siempre esto, ¿no? Cada vez que puedo. Y alguna vez les dije, tienen toda la razón, el sentido de que las unidades, las clases, el dictado, las disciplinas desaparezcan, ya, tienen toda la razón, ¿no? Ya está bien, en teoría eso está bien, y que todos vayan pasando a proyectos y enfoque de competencia, me parece bien, perfecto, pero ¿cómo se hace eso? Nadie le dice al docente cómo hacer eso. Entonces, es como en la medicina hay dos, ¿no? O sea, eres médico, digamos, o psicólogo, ¿no? Psicólogo donde tú vas haciendo consultas, consejos, ¿no? Y hay psicólogo clínico que hace la terapia. Tenemos muchos psicólogos que dan muchos consejos, teóricos, ¿no? Buenas, pero no hay muy pocos que hacen terapia pedagógica, o sea, clínica, instrumental. Por eso INO, esta la propuesta que presentamos, es una manera de aportar a ese vacío. Nadie nos dice cómo, ¿no? Y eso es lo que falta actualmente. Claro, el profesor que está acostumbrado a trabajar de una manera y le dices que haga proyectos, si no le das cómo, o sea, no le explicas esto que estamos conversando, va a entrar en un elemento de estrés, ¿no? Entonces, solamente es tocar fondo sobre esto, ¿no? Mi recomendación es trabajar en comunidad, con metodologías claras. La INO no es la única, el STEM es otra manera, solo STEM podrían empezar, qué sé yo, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a terminar la idea porque si no nos vamos a quedar con la pregunta más importante. ¿Cómo articulo las competencias y por ende las áreas? O sea, hay dos maneras. O articulo, a ver un ratito, voy a apagar aquí. ¿Alguien está viendo la noticia? Ya, ok, ya. Entonces hay dos maneras, solo voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño ejemplo, ¿ya? Ok, a ver. Puedes tú articular, lo ideal serían los dos, pero vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a imaginarte, yo mirando estas competencias, interpretación, percibe, manifestación artística, información. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, con los estudiantes, vamos a crear una clínica de sitios arqueológicos, ¿ya? Una clínica virtual de sitios arqueológicos. ¿Qué quiere decir? Que los sitios arqueológicos que existen en mi comunidad están abandonadas, las paredes están cayendo, entonces van a recoger esos datos, ¿no? Van a recoger esos datos y la van a poner en una plataforma para decir, zona arqueológica tiene estas enfermedades. No lo cuidan, no lo qué sé yo, ¿no? Todo esto. Entonces ellos van a proponer una mejora a cómo cuidar mejor los sitios arqueológicos. Y entonces, pero para hacer eso, ellos tienen que investigar de qué se trata, a qué cultura perteneció, cuál fue su aporte a la vida pre-inca o inca, qué sé yo, ¿no? Entonces tienen que mirar fuentes, ¿ok? Y de hecho, quizás pueden priorizar, ¿no? Digamos que estas interpretaciones, estas investigaciones que hacen de las zonas arqueológicas de su zona, para empezar, ¿no? Mirar también cómo se desarrolló el arte en esa zona, en ese momento, cómo era el arte en ese momento, ¿no? Y cómo ha influenciado ese arte que antiguo en la población actual, como en Tauca. En Tauca las faldas es en
es bien curioso, las faldas tienen en la punta unos zigzags. No sé si lo han visto ustedes, unos zigzags, no sé si en Pomabamba o en Tauca. Y está muy relacionado a las paredes culturales, ¿no? Bien interesante, ¿no? Y las mantas de ciertas zonas tienen algunas florcitas que tienen, por ejemplo, las tarmeñas, mantes, tienen que ver mucho con los campos de flores. Es decir, cómo el arte está muy, muy conectado a la historia, ¿no? Entonces, eso podríamos hacer, muy bien, pero además tenemos que escribirlo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, entonces, voy a revisar fuentes, ¿no? Vamos a interpretar críticamente diversas fuentes. Vamos a analizar de esas fuentes, vamos a priorizar el arte, ¿no? Y vamos a hacer un informe con respecto a eso. Ok, aquí ya estoy haciendo en teoría la articulación. Entonces voy a hacer una sola actividad, o sea, aquí, una sola actividad que me englobe lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la voy a plantear aquí, ¿no? Investiga, ¿ok? El proceso histórico, de las ruinas, vamos a poner las ruinas XXX, ¿no? El proceso histórico del arte, ¿no? Vinculado a las ruinas, tal, ¿ya? Ok, no se dice ruinas, ¿no? Disculpen, al resto arqueológico se dice, creo, ¿no? Arqueológico, ¿ya? Ahí está. Si dicen casma, ¿cómo se llama el casma? El castillo. ¿Ah? Castillo. No. Casma, ¿cómo se llama en casma? Sechín. ¿No? El resto arqueológico de Sechín. Y Guarmey es el castillo. Ah, está el castillo, ¿no? De Sechín. Ya, entonces esa es mi actividad. Chicos, vamos a investigar, vamos a ver fuentes. Sechín, ¿tuvo arte o no tuvo arte? ¿No? Y cómo le podemos llamar si es arte o no es arte, ¿no? Ya, esa es la que vamos a investigar, ¿no? Y vamos a ver tiempos y fuentes y todo eso, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi evidencia de aprendizaje de esa actividad? ¿No? De esa actividad, aquí está lo difícil porque tengo que plantear una evidencia que me englobe estas tres, ¿no? Para no tener cada uno su evidencia, ¿no? En este momento es lo que estamos articulando las áreas, ¿no? Entonces, como van a investigar, entonces, ok, ya sabemos cuál es la secuencia de la evidencia de aprendizaje, ¿verdad? Capacidad, producción o producto y situación significativa. Y, si quieren, conocimiento. Estos 4 elementos que tienen la evidencia de aprendizaje. Entonces, digo yo, ok, muy bien. Diseña, no, a ver, expone, así le pongo así, porque es más grande, expone, ¿no? Expone su informe de investigación. Ahí nomás ya está, comunicación, ¿no? Informe de investigación, bien redactado, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Ok. Pero ese informe de investigación, ¿no? A partir de entrevistas a, ¿verdad? A personajes vinculados, ¿ya? Vinculados al resto, vinculados a la historia. A Sechín, ¿ya? Ok. Mira acá, todavía está incompleto. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el profesor de arte? Va a decir, oye, yo veo esa evidencia y yo ¿qué hago? ¿Estoy pintado? ¿O no estoy pintado? ¿O sí? Muy bien. Tú me dices, ¿van a investigar el proceso histórico del arte? Ah, perfecto, muy bien, ya estoy ahí, ¿no? Vinculado a esta comunicación dirá, ¿qué van a hacer? Van a hacer un informe. Tú tienes que ayudarnos a redactar de manera precisa, ordenada el informe. Entonces pone, expone, ya está la capacidad, exponen su informe, ¿ya? Este es el producto, la producción, ¿ya? Esta es la producción, ¿ya? Expone la capacidad, ¿no? La capacidad de investigación, su informe de investigación, ese es el producto en realidad, ¿no? El producto de, ¿verdad? ¿Ya? A partir de entrevistas de personajes, este es el hecho, ¿qué cosa es? Esta es la situación significativa, ¿no?
a partir de entrevistas a personajes vinculados a ese film. Van a ir y van a grabar, esas son sus fuentes, van a recoger fuentes, pero falta lo disciplinar, ¿no? O el conocimiento. Entrevistas a personajes vinculados a ese film con énfasis, ¿no? Para, no por lo poner un para, ¿no? O si no, le pueden poner, a ver, expone su informe de investigación. La parte histórica. La parte artística. Así es, aquí, su informe de investigación del arte, ahí está, ahí nomás lo soluciona. A partir de entrevista, el arte, ya está, con eso ya lo soluciono, ¿no? Ya. Esta cosita es bien complicada, pero luego después se hace fácil. Ya, aquí está. Estos dos elementos me demuestran técnicamente que yo estoy articulando áreas. No necesito hacer evidencias de cada uno, ni actividades por cada uno, pues ya no sería un proyecto, pues. Y entonces el estudiante, porque los estudiantes para el profesor de historia es el mismo, el de arte es el mismo, ¿sí o no? Es el mismo, pues, pero hacen, mira, tienen más tiempo, porque son los mismos estudiantes en esa misma actividad, ¿no? Pero cuando le toca su clase el de historia, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿No? Van a estructurar las entrevistas, las preguntas, cuál va a ser, qué sé yo, quiénes van a ser las fuentes, qué sé yo. Y cuando le toca en arte, le va a decir, oh, ok, en concepto las preguntas son estos elementos del arte, estas son las entrevistas que se tienen que hacer vinculado al arte, esta es la información de arte que queremos. Y luego cuando toca comunicación, le va a pedir, oh, ok, ya todo lo que han recogido con el profesor tal, vamos a estructurar un informe. Un informe tiene estas partes, hay cuidado con las tildes, cuidado con las ideas, cuidado con las fuerzas, hay que hacer un abstract, qué sé yo. Los tres están trabajando un solo proyecto. Aquí, esta es la muestra que hemos articulado las áreas. ¿Ok? Listo, colegas. Es la pregunta, querido Félix, ¿no? Cuando nos te dicen, a ver, ¿cómo articulamos las áreas o cómo articula en otros momentos diferentes competencias? Con las evidencias y las actividades holísticas. Cuando te dicen, enseñamos de manera holística o pedagogía compleja, lo que se están diciendo es que estás diseñando actividades integrales, ¿no? Conectadas con evidencias integrales, conectadas y auténticas, porque hay situación significativa. ¿Ok? Muy bien. Listo, colegas. Nos quedamos. ¿Qué van a hacer ustedes? Avancen su triángulo y esto de acá. ¿Qué van a hacer? Pongan su actividad. Si quieren, ya pongan su evidencia para mañana revisarlo. Mañana lo que vamos a hacer es la evaluación formativa. ¿Ya? Espero haberles contribuido, así que espero. No sé si hay unas preguntas antes de salir. No sé, a ver. Sí, profesor Jaime. Bueno, ahí estoy viendo capacidad priorizada, capacidades impactadas y la capacidad de soporte. ¿O estoy equivocado? Faltaría. Sí, claro. En el Canvas no es necesario poner el soporte. Ya sería demasiado. Ya, es de soporte, pues. Cada uno va a anotar qué cosa está saliendo con eso, porque no es tu prioridad. ¿Tú qué cosa vas a evidenciar, Mario? Esto de acá, estos tres, concéntrate en esto. Pero, por ejemplo, si tú... Esos son capacidades, pero cuando hemos hablado el día de ayer, se hablaba de competencias. Esa es la competencia, esta es la competencia. ¿Ya? Esta es la competencia. Esta es la competencia, es esta de acá. Esta es la competencia, ¿ya? Esta es la competencia y estas son sus capacidades. Esta es la competencia, estas son sus capacidades. Esta es la competencia, estas son las capacidades. Competencia priorizada, competencia impactada. ¿Ya? Ya está. Y de soporte no es necesario, es demasiado. Ahora, si quieres, haces con 4 o 5. Si son un equipón de 10 profes, lo pueden hacer, pero vayamos de a poco, colegas. Vayamos de a poco, ¿ya? Vayamos de a poco. Ya nos encontramos en noviembre, ya planteemos ya un equipo más grande, ¿no? Ok, muy bien, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que... Profesor Jaimito, única más. Si trabajo solamente con competencias priorizadas y me olvido de las impactadas. También, si deseas, mucho mejor. Depende de ti. Ya sabes que todas las competencias te pertenecen, las 31. O sea, no tienes que pedir permiso a nadie. O sea, puedes hacerlo con 3, con 2, con 1. Depende de ti. Si es inicial, primaria, menos. Cuando es secundaria, más. Así es un poco la cosa, ¿no? Listo, colegas. Muchas gracias. Les voy a enviar este Canvas. Jaime. Dime, César. Ahora que un poquito veo esto, lo que has escrito,
Y me pregunto si lo que hemos puesto como evidencia y como desarrollo no pertenecerían a la parte de proceso. No, todavía. Porque ¿cuál es el prototipo? Ahí no están haciendo el prototipo. Ahí todavía están recogiendo fuentes. Claro, todavía. Ya. ¿Ya? Ok. No te Eso también hay que darnos cuenta, es muy importante. Así es, estás muy atento. Gracias, César. Me alegra, de verdad. Muy bien, gracias, Roeme, gracias, Sonia, gracias a todos. Gracias a ti. Está claro. Lo más sencillo tiene que ¿Qué pasa? Gracias, Ángel. Muy bien. Excelente. Ya, les vamos a pasar este Canvas y envíenme su avance, ¿ya? Su triángulo y esto para estar mirándolo, ¿ya? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo. Muchas gracias.